Bueno, hola a todos. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de... Pensad y Fed. Sí. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estamos? Buenas. Bueno, chicos, hoy traemos en el episodio 50 a un invitado que quería traer desde hace tiempo y hoy está aquí. Fue mi primer entrenador y único entrenador de atletismo. Un campeón nato, podríamos decir, corredor de distancias que ahora os contará, que vais a flipar. Y nada, sin más dilación, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos, ¿no? Hombre, me hace ilusión y además el programa 50 está muy bien, además cuadra con lo que hemos venido a hablar, con lo cual es perfecto. Y luego cierre de temporada. Sí. Con lo cual, yo qué sé, yo creo que eso está bien, porque normalmente en los periódicos siempre es muy importante la portada y la última. Pues con lo cual, esto episodio mola. importante. Episodio importante. Pues nada, quería empezar un poco por los inicios, ¿no? Yo creo que tienes algo característico en tus inicios cuando empezaste a correr, que bueno, es que no quiero introducirlo yo porque creo que deberías de contarlo tú, que fue el tema de la maratón. ¿Con cuántos años empezaste a correr y por qué fue? Pues hombre, es muy gracioso, ¿eh? Es muy gracioso porque, claro, yo realmente ya me voy haciendo bastante mayor. Sí. De hecho, me doy cuenta cuando gente como tú ha empezado desde pequeñito, pero sobre todo una de las cosas importantes, cuando yo corría con tu padre. Sí. Entonces, claro, cuando me vienen compañeros míos o excompañeros míos y me vienen a traer a sus hijos para que hagan atletismo, entonces es cuando digo, ostras, nos estamos haciendo mayores, ¿eh? Entonces es curioso porque, claro, en la década de los 80 empezó el fenómeno en aquel momento se llamaba jogging, ¿vale? Nada jogging, luego se llamó footing, luego se llamó correr, luego empezó a llamarse running, sí. Y de ahí ahora pues los runners y Valencia Ciudad del Runner, que es en lo que estamos y demás. Entonces, pues efectivamente yo fui de los pioneros porque yo corrí la primera edición de muchas, sí. Pero la primera edición del Maratón de Valencia, allá por el siglo XIX, ¿vale? El siglo XX, perdón, en 1981, ¿vale? La primera edición del Maratón de Valencia, en la que salimos 600 y pico corredores. Y pues bueno, ahora mismo estamos en la 43 edición del Maratón de Valencia, o sea que llevo 43 más 1, 44 años corriendo. ¿La haces todos los años la carrera? He hecho muchísimas ediciones de las 43. Bueno, este año la 43 es precisamente este fin de semana y la correré. He corrido muchas, todas no, pero he corrido muchas y muy nombradas. Es decir, que bastante. Entonces la corrí y ahí yo tenía 12 años. O sea, corriste tu primera maratón con 12 años. Sí. ¿Cómo puede ser eso? O sea... Pues mira, puede ser porque precisamente no había... Ahora mismo yo soy entrenador, es decir, y a veces lo he dicho que posiblemente yo me hiciera entrenador para evitar que nadie haga estas salvajadas. Es decir, porque es una verdadera salvajada, es decir, no es bueno ni física, ni fisiológica, ni mentalmente, posiblemente correr esas distancias, porque de hecho en atletismo la mayor de las distancias que se corre para un niño con 12 años son 2.000 metros. Sí. Aquí estamos hablando que yo corrí 42.195. Esos 195 es importante. También, Luego también ya lo hablaremos si queréis. Entonces, claro, posiblemente yo me hice entrenador para evitar que nadie hiciera esas cosas, pero en aquella época no estaba prohibido. Y yo, que iba a un colegio de ahí de la zona de Burjasot y de Godella, pues resulta que yo hacía atletismo, yo daba vueltas, ahí teníamos una pista de atletismo de tierra, y yo daba vueltas, yo corría y demás. Y mi padre, que era un ávido lector tanto de las provincias como de La Hoja del Lunes, que antes existía un periódico que se llamaba La Hoja del Lunes, un periódico, estas cosas que son de papel, y yo creo que vosotros... Vaya, me suena, pero me suena de algo. Yo creo que vosotros igual poco. Entonces me dijo, uy, mira, van a hacer un maratón aquí en Valencia. Claro, no había cultura deportiva ni atlética, absolutamente para nada. Y yo entonces le dije, pues mira, como voy a atletismo, pues podías, apúntame, o mira a ver qué hay que hacer para apuntarse, que me apetece apuntarme. Entonces ya mi padre me iba pasando, todos los lunes salía un articulito en la Hoja del Lunes, ¿vale? Y otro artículo normalmente semanal en Las Provincias.
que eran de dos personas muy vinculadas con el atletismo. En la hoja del lunes escribía un tal Regalado Agulló, que es uno de los que más ha escrito sobre atletismo, y en la hoja y en las provincias escribía Miguel Pellicer. Miguel Pellicer fue el fundador precisamente de Correcaminos. Es una persona mítica del mundo del atletismo popular. Fue un gran marchador además en su época y luego, ya te digo, fue el socio número 1 y fundador de Correcaminos. Sí. Entonces ellos iban publicando información sobre el maratón, porque ya se había celebrado un maratón 2 años antes en Madrid. Solamente existía Madrid y Barcelona. Y entonces, pues algunos corredores de aquí de Valencia fueron a correr a Madrid y demás, y entonces decidieron que bueno, que había que hacer un maratón en Valencia, que era la tercera capital de España, la tercera ciudad de España por importancia. Y lo plantearon. Y entonces estos iban publicando cosas que, pues para entrenar para el maratón hay que hacer esto, pues para tal. Y pues un niño con 12 años, pues resulta que se apuntó al primer maratón de Valencia y acabé. Además yo fui allí con la intención de intentar no parar ni un solo metro y no paré absolutamente nada. Tardé la friolera de 4 horas y 21 minutos. Wow. Y mi padre iba con el coche a lo largo del circuito, iba acompañándome, iba... mira, de hecho, por aquí al lado, o sea, se llegaba hasta el Carrefour de aquí de claro, no era el trazado de ahora, supongo. No tiene nada que ver con el trazado de ahora. O sea, eso era un trazado duro. Para lo que ahora busca un corredor, muy duro. ¿Tú te apuntaste porque quisiste tú o te Sí. apuntaron? No, me apunté yo porque yo quise y porque yo además le dije a mi padre, apúntame. ¿Y pensabas que le ibas a acabar? Yo es que creo que no era totalmente consciente de lo que eran 42 kilómetros. De hecho, he intentado buscar parte de las cosas que yo entrené para esa carrera y no he encontrado. Sí que he encontrado ya con 13, 14 años, yo ya llevaba un diario de entrenamiento, que en la época era lo que decían que teníamos que hacer. Sí. Pero yo no soy consciente de qué volumen ni de kilometraje, ni cuántos entrenamientos de más allá de 10 o 15 kilómetros. Yo es que creo que ni 15 kilómetros haría. Claro, o sea, no te imponía del todo la distancia. No, yo creo que era un poco la ignorancia y pues hombre, la bisoñez también de un niño de 12 años y las ganas de decir, no, pues me he apuntado al maratón. Es que en aquella época cualquier carrera se le llamaba maratón. Sí. Ya aprendimos ahí, tanto Rafa padre como yo, que cuando alguien nos decía, no, aquí hay un maratón, y ya lo primero que decíamos, pero ¿de cuántos kilómetros es esa carrera? Claro. Porque era lo que hoy en día es una vuelta a peu, entonces se le llamaba maratón. Se llamaba maratón a todo y realmente, vamos. Maratón son 42 kilómetros y 195 metros. Sí. Es la cifra mítica, que no es la realidad, pero es la cifra mítica que dicen que corrió el soldado Filipides para avisar de la victoria de los atenienses sobre los espartanos, ¿vale? La famosa película de los 300, ¿vale? Pues resulta que claro, los espartanos tenían una fama de ser muy fieros. Y entonces, como fueron a la batalla y fueron con pocos soldados, les dijeron a las mujeres, ancianos y niños que si no volvían al amanecer del tercer día, una cosa así, del inicio de la batalla, que se despeñaran, porque claro, estos eran unos bárbaros, iban a hacer 1000 fechorías con la gente. Y entonces cuando acabaron la batalla estaban fatigaditos y claro, llegaba ya que no quedaba casi tiempo para poder avisar a la gente. Entonces dice, a ver, si hemos ganado y ahora volvemos a casa y tenemos a las mujeres, los niños y los ancianos todos muertos, pues la hemos liado guapa. Y entonces mandaron al soldado que mejor aparentemente estaba y que pues corría en aquella época, y lo mandaron corriendo para que avisara de que habían ganado. Y entonces ya la mítica, ¿vale? Pues dice que Filipides, que era el soldado, fue corriendo hasta la ciudad para avisar, dijo, hemos ganado, ¡pum! Y se murió. Sí. Y entonces de ahí sale la famosa, porque era hasta la ciudad de Maratón, ¿vale? Era la distancia que tuvo que recorrer. Y de ahí sale la famosa carrera de maratón, que era, digamos, la carrera más larga que hay en el calendario olímpico. Con una pequeña diferencia. Ahora mismo hay una carrera que se llama la Espartatlón, que es desde Esparta hasta Atenas, ¿vale? Que es realmente la que tuvo que recorrer. Son 249 kilómetros. Ostras. No son 42 kilómetros.
O sea que se murió justificadamente. Se murió más que justificado. De hecho, todos los ultrafondistas, que luego hablaremos del ultrafondo y demás, Sí. digamos que la carrera soñada es precisamente la Espartatlón, que la tienes que hacer para decir he corrido de Esparta a Atenas. Vaya, Que pues son- luego preguntaremos de. O sea que de eso tela. Pero es curioso, tiene esa parte mítica que todos siempre hemos buscado. Por cierto, al principio en los primeros Juegos Olímpicos hacían 30 y tantos, 40 kilómetros y demás. Vaya, o Y, sea que- y para que sepáis por qué es 42 kilómetros y 195 metros, pues resulta que cuando se hicieron los Juegos Olímpicos de Londres, la reina no quería ir al estadio para ver la final y entonces se hizo el circuito diseñado para que acabara en la puerta de Buckingham. Ostras. Y daba 42 kilómetros y 195 metros y se puso ahí. Y Vaya. desde entonces, desde esos Juegos, automáticamente el maratón han sido 42 kilómetros y 195 metros. Joder, pues yo creo que ya sabemos la historia Es al brutal. dedillo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es Y brutal. me gustaría saber, a partir de que tuviste tu primera maratón con 12 años, ¿cuántas corriste después hasta... Bueno, a ver, hasta ahora no te voy a preguntar, pero con 13 años también la corriste? Con ¿o? 13 años corrí 2 maratones y además Joder. yo me acuerdo que corrí el segundo maratón de Valencia. Sí. En el primero había hecho 4 horas 21. En el segundo, con 13 años, hice 3 horas 37. Que es por lo Joder. que mataría mucha gente hoy en día Sí, por sí. correr el maratón. Es decir, que esta es una pasada. Hostia, pero, o sea, ¿qué tipo de entrenamiento llevabas tú para soportar eso y hacer tan buenos tiempos con tan poca edad? O sea, En el segundo sí que sé que ya entrené. O sea, en el segundo soy consciente de que ya entrené. Yo ya sabía lo que era correr un maratón. Yo nada más acabó el primer maratón de Valencia, me apunté a Correcaminos. Fui a Correcaminos y me apunté. De hecho, soy el socio número 15. Ostras. Es decir, en Correcaminos han pasado muchísima gente y nos se han ido añadiendo todos los socios y tal. Sí. O sea, Correcaminos pues ha tenido más de 5.000 socios. 15, Yo soy el socio número 15 después del primer barrido que hicieron para quitar gente fallecida y que se había dado de baja. Claro, yo soy socio desde 1981. hostia. Entonces, una vez metido en Correcaminos, que era un club de corredores populares, eran los que habían organizado el maratón, que además lo organizaban y lo corrían. Sí. O sea, algo impensable hoy en día. O sea, Sí, tú sí, imagínate que yo organizo una carrera, que yo las organizo ahí en Burjasot, y que yo estoy colocando las vallas y luego digo, bueno, venga, que me voy a poner a correr. Y te pones en línea de Pega salida. Y pegar el pistoletazo y empieza a correr. Y vas corriendo diciendo, acordaros de sacar las esponjas. De ponerla". Es muy... Pero yo me apunté a Correcaminos y entonces ahí ya sí que fui un poquito más guiado. Porque ahí la gente de Correcaminos, que era todo gente mayor, es gente... Yo de hecho sigo yendo a Correcaminos todos los jueves y corremos y almuerzo. Corremos no, ahora ya corro yo, porque la gente Joder, de claro. aquella época, claro, ahora tiene 80 años, Claro. 70 años. Tú eras Entonces, Eduardito, claro, ¿no? Yo soy Eduardito. Yo soy Eduardo Gómez, pero tú cuando quieres decir en Correcaminos algo, dices Eduardito. Saben perfectamente quién soy. Claro. Porque claro, yo era un niño. Claro. Entonces, con 13 años hice 2 maratones, que fue el segundo de Valencia, y me fui a correr a Valladolid, que hicieron otro maratón. Y ojo, en Valencia hice 3:39, ¿vale? Y en Valladolid hice 3:37, pero sé que en el kilómetro 25 pinché, el famoso muro que a veces hablan del maratón, pues en el kilómetro 25 en Valladolid pinché. Ostras. Si yo hice 3:37, no soy consciente de qué salvajada iba a hacer. O sea, si yo hubiera aguantado ese ritmo, pues igual hubiera hecho 3:10, una cosa así, pienso. Sí. Con lo cual me parece algo... un escándalo, o sea, me parece un Y escándalo. actualmente recomendarías a gente de esa edad hacer lo que tú hiciste. Es imposible, ¿no? no. No se puede. Primero, En plan, ahora sí, ya no se puede. pero si se pudiese. Ya no se puede, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo entreno gente jovencita, ¿vale? Y mayores, pero en la escuela, yo cuando a algún niño de los pequeños se le ocurre ir con su padre a correr una volta a pie o una carrerita de 4 o 5 kilómetros, yo incluso le monto pollo o Cae me bronca. enfado o le muestro mi enfado con suficiente firmeza para que se den cuenta y le hago la reflexión esa de decir, a ver, si lo máximo que se corre en tu categoría son 2.000 metros, ¿dónde vas a correr 5.000 metros? Es decir, 5.000 metros tiene que correr un popular, un padre, un junior y demás.
Es decir, que no me parece nada bien. Entre otras cosas porque además yo he tenido suerte que no me he lesionado, pero en mi época corría gente, éramos unos cuantos jovencitos. Creo que no queda absolutamente nadie de los de mi época. De los jóvenes, pero que duraron 3, 4, 5 años. Claro. Porque, a ver, un maratón es duro, ¿eh? Sí, sí. Yo he tenido muchísima suerte, no he tenido periodos de inactividad o lesiones fuertes, no he tenido absolutamente ninguna. Con lo cual, dentro de lo malo, yo he tenido suerte. Sí, sí, sí. Y eso es importante, ¿eh? Claro, porque al final tú pillas una lesión con esa edad y cuidado. No, te lo acabas dejando, Sí, sí. entre otras cosas, porque además hay lesiones que son, y ten en cuenta que son muchísimos impactos. Entonces ahí hablamos de, hoy en día cualquier corredor lo normal es que tenga fascitis plantar en cuanto empieza a correr, porque se hacen muchas salvajadas. Entonces tú imagínate los impactos en la parte de la planta del pie, en la articulación del tobillo, en la rodilla, en la cadera, en la espalda, es decir, son muchos impactos. De hecho, tú conoces, Rafa, conoces a bastante gente, Sí. de corredores populares que se lo acaban dejando. Sí. Es decir, que, ojo, también voy a decir una cosa, ¿eh? Yo corrí con 13 años, pero yo creo que le saco 2 o 3 o 4 años al padre de Rafa, que, bueno, para mí es Rafita, ¿vale? Aquí presente, Sí. y él corrió también, ¿eh? Con 15 o 16 Sí, años sí. corrió maratones. Es decir, que... Estaba cerca. Que ahí estábamos, para que veas que Tenéis había una gente foto joven. juntos ahí corriendo. Mítica. Tenemos fotos juntos míticas. Hay una Sí, en la sí. cruz cubierta que es una pasada. Espectacular. Es Yo cuando la espectacular. veo, que de hecho creo que la tiene de fondo de, Sí. de pantalla, digo, vaya locura, ¿eh? O sea, es que no eres consciente y ahora una persona se lo dices que había gente con 13 años corriendo la maratón y... No se lo creen. Claro. No se lo creen. De hecho, el 40 aniversario del Maratón de Valencia coincidió con la pandemia, ¿vale? Y entonces solamente para no perder la edición, en Correcaminos se pactó con las autoridades hacer un maratón seguro. Y se hizo solo un maratón de élite. Para corredores de élite, porque estaban los Juegos Olímpicos del 2020, que eran Tokio, pero que luego se pasaron al 2021. Y se hizo una edición limitada, creo que con 50 o 60 corredores, con salidas separadas, ¿vale? Y corrieron solamente estos. Y en esa 40 edición yo me acuerdo que se corrió muchísimo. O sea, se hicieron unas marcas muy, Guau. muy buenas. Claro, muy, no había que muy esquivar buenas. a nadie. Había que no. Y la ciudad estaba vacía. Claro. Es decir, es que era todo, solamente estaban los voluntarios, que nuestra gente colabora con el maratón y está de voluntarios, y solamente estaban los voluntarios en los cruces. O sea, Sí, sí. eso fue Qué verdaderamente pasada. espectacular. Joder. ¿Y la corriste? No, esa no. De hecho, estuve a punto, porque ahí venía de haber corrido un mundial de 100 kilómetros y demás, y estuve a punto, pero al final no, porque estaba muy cerrado al cupo de atletas. Sí, sí. O sea, Pues- yo quiero pasar a hablar has dicho lo de correr 100 kilómetros y me he quedado... Sí, sí. Porque Rafa me ha comentado un poco que has corrido distancias que... Bueno, digamos que he corrido distancias curiosas. He corrido, a ver, yo de pequeño, pues, claro, corriendo, digamos que yo empecé la casa por el tejado. Es decir, un niño pequeño tiene que correr distancias cortas, ir aprendiendo el atletismo, ir haciendo múltiples pruebas, carreras, saltos, lanzamientos, velocidad, vallas, muchas pruebas. Yo lo empecé al revés, yo empecé por el maratón, con lo cual ya digamos que me salté muchas etapas de mi vida. Claro, hubo un momento en el que yo me planteaba correr el maratón para intentar correr rápido, muy rápido. Yo con 18 años yo tenía 2:52 en maratón. Es decir, es una marca muy buena. Se hizo campeonato de España en Valencia en el 88, ¿vale? Y yo gané en mi categoría. Es decir, yo gané la categoría junior. Es una locura. Se hacía un circuito, en vez de la media maratón, antes había una carrera que se llamaba los 20 kilómetros Adidas. Yo corrí eso, que era un circuito a nivel nacional, corrí Valencia, Barcelona, Zaragoza y creo que Granada, creo recordar, y yo quedé tercero a nivel nacional. Es decir, que yo ya había corrido muchas cosas. ¿Eso qué supone? Pues que yo, con 25, 28 años, yo estaba no hasta el gorro de correr carreras de distancia, pero el maratón tiene un punto ingrato. Es decir, yo varios años estuve preparando el maratón, yo acabé con 2:44 de marca,
que no está mal, pero hubo 2 años consecutivos que yo, preparándolo, a mí me preguntaban compañeros, Eduardito, ¿qué quieres hacer en el maratón? Y yo decía 2:30. Yo decía, no, a ver si sale 2:30, si sale bien y tal. Pero yo por dentro yo sabía que estaba para hacer 2:28, una cosita así. Es decir, que era correr mucho en aquella época. Sí. La verdad que fueron 2 años consecutivos de muchísimo viento. En Valencia tenemos el mar y a partir de determinada hora rola el viento, cambia, que por eso hicimos la Copa América, porque tenemos mucho viento y bueno, en la época que se hacía el maratón, que era febrero-marzo. Se hacía entre febrero y marzo. Ha ido fluctuando. Y entonces, ¿qué pasa? El segundo año fue viento, mucho frío y lluvia. Joder. Entonces, 2 años consecutivos que yo sabía que estaba para bajar de 2:30, se me fue al traste, con lo cual, digamos que me desencanté un poquito. Y con 19, yo creo que con 19 años en el Sagrado Corazón, mi profesor, que era mi entrenador de atletismo, organizaba una cosa que se llamaba las 24 horas de footing, que eran carreras por relevos. Y todos los alumnos del colegio íbamos y nos apuntábamos. Pues yo quiero correr de 4 a 5 de la madrugada. Ostras. Todos nos apuntábamos de madrugada porque así estábamos allí. Y decíamos, pues yo de tal hora a tal hora, pues yo voy a hacer media hora de aquí a aquí. Pues yo ahí, que tenía 18 años, yo ahí me acuerdo, porque lo tengo en mi diario de entrenamientos, que durante esas 24 horas, en diferentes turnos, hice un total de 65 kilómetros. Joder. Es decir, que yo creo que ahí fue cuando yo empecé a decir, esto me mola, hacer más que un maratón, me mola. ¿Llegó un punto que el maratón se te quedaba hasta corto o eso nunca llegó a pasar? Sí, eso ha llegado a pasar. Eso en la actualidad, el maratón, no es que se me haya quedado corto. Si tú lo es haces que y sigues después con él. no, es que ha habido veces que lo he hecho como parte del entrenamiento para lo que me estoy dedicando ahora. Es decir, y yo... me he puesto las zapatillas en casa, un lunes por la mañana, me he salido a correr, he ido a hacer 40, 50, 60, 70 kilómetros, he llegado a casa, me he duchado, he desayunado, he hecho todo lo que tenía que hacer, me he ido a trabajar a entrenar a la gente y al día siguiente me he puesto las zapatillas otra vez para hacer 20, 30, 15... O sea, básicamente usabas la maratón como entrenamiento. Entrenamiento. Sí. De hecho, ahora lo tengo tan desdramatizado el maratón que yo normalmente, en las últimas ediciones, en muchísimas, en la Comunidad Valenciana hay 2 ahora mismo, que son Valencia y Castellón. Yo suelo correr de corredor práctico, que es corredor guía, para llevar a la gente a determinado tiempo. Entonces, los últimos años yo estoy corriendo entre 3 horas o 3 horas 15 de tiempo, con una banderola gigante y todo aquel que quiere ve la banderola y dice, mira, el de 3 horas. Y todo el que quiere bajar de 3 horas se mete detrás de nosotros y lo llevamos a ritmo constante, toda la carrera. Qué guay. ¿Por qué? Porque ese es el ritmo en la actualidad de mis pruebas de ultrafondo. Entonces, si yo con 18 años ya hice parte en esas 24 horas, pues luego ya con 20 y tantos yo, pues era lo típico, ¿no? Decías, hay una carrera en Granada que se llama el Veleta, que es subir al Veleta. Desde Granada, que está a 600 metros sobre el nivel del mar, hasta la cima del Veleta, que está a 3.249 metros. Ostras. Son 50 kilómetros en línea, 50 kilómetros carretera de asfalto, todo, desde Granada hasta la cima del Veleta, que es el segundo pico más alto de la península. Es que en su vida tiene que ser eso. Su vida es la muerte. Espectacular. Es la muerte. Pues yo, por ejemplo, eso ya lo hacía yo, pues eso, con 30 años, yo ya estaba corriendo ese tipo de carreras. Con lo cual, pues imagínate. Luego ya a partir del 2013 decidí pegar el salto, porque ya había hecho todas esas cosas, carreras de 50 kilómetros, había hecho unas cuantas y demás, y entonces fue cuando decidí pegar el salto a la ultradistancia ya digamos un poquito más específica, que son como pruebas oficiales el 100 kilómetros. En esa época estaba el 100 kilómetros y existía otra prueba que se llamaba 24 horas, pero no como mi profesor hizo, Javi Llorens, hizo en el Sagrado Corazón, sino 24 horas tú. Claro. O sea, tú sales y te pones y corres 24 horas lo que puedas. A ver a dónde En llegas. una carrera non-stop. ¿Que te cansas? Te paras. Tú tienes un box, los boxes, te paras, comes, haces lo que tengas que hacer, incluso hay gente que descansa y demás. ¿Vale? Entonces yo me decidí por los 100 kilómetros porque yo todavía mantengo una punta. A ver, correr un maratón
para llevar a los corredores a 3 horas, hay mucha gente que no puede bajar de 3 horas. O correrlo a 3:15, hay mucha gente que no puede correr a 3:15. Yo busco esa horquilla de tiempos porque son unos ritmos a los que yo voy cómodo. En los que tengo que entrenar, no puedo ir sin entrenar, pero tampoco tengo que matarme para hacerlo. Entonces yo empecé a flirtear con el ultrafondo teniendo esos antecedentes que tenía de haber corrido de jovencito, pruebas más largas que un maratón. Y le he cogido el punto mucho. De hecho, en el 2014 yo participé en mi primer mundial, que fue de 100 kilómetros y fue en Qatar. Yo, pues ahora creo que tengo 3 medallas de campeón de España en la categoría máster, un cuarto puesto en categoría absoluta. Absoluta son los seniors y los mayores, porque en ultrafondo normalmente casi todos somos másters, ¿vale? Es gente más... Hay poca gente jovencita. Gente joven, ¿no? Jovencita hablo de seniors, de 25 a 35 años, ¿vale? Hay poca gente. Porque casi todos somos gente que hemos salido del maratón y hemos acabado en distancias superiores. Claro. Normalmente cuando tú eres jovencito tienes más punta de velocidad y peleas más por correr carreras máximo como maratón. Sí. Entonces, yo en el 2017 ya conseguí bajar de 8 horas en 100 kilómetros, que es ir por debajo de 5 minutos el kilómetro, que no mucha gente lo hace, y fui quinto en el Mundial en Los Alcázares, en Murcia, de 100 kilómetros en categoría máster. Sí. Y entonces ya ahí, pues ya... Claro, quedas quinto y ya dices, esto es que estoy cerquita. Estoy cerquita, y en el 2018 en Croacia fui medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 100 kilómetros. ¿Vale? Luego he participado en el Mundial de Berlín el año pasado, en 100 kilómetros. Es decir, que me he tirado 4 mundiales de 100 kilómetros. Y desde hace 4 años aproximadamente se puso la distancia de 50 kilómetros dentro también del ultrafondo, porque ultrafondo son todas las pruebas que pasen de 50 kilómetros. Del maratón, de la distancia del maratón. Sí. La primera que hay es el 50. Claro. O sea, hay 50 kilómetros. Como pruebas oficiales internacionales, hay 50 kilómetros, 100 kilómetros y 24 horas. ¿Vale? Entonces, yo... Bueno, para lo que en principio me llamasteis para venir es por eso, porque vengo ahora de participar hace 3 semanas en el Campeonato del Mundo de 50 kilómetros. Y ahí, pues tú fíjate, con lo que he estado peleando yo en los 100 kilómetros, porque el año pasado en Berlín me retiré por lesión, pero estaba peleando por un tercer puesto y estaba intentando ver si era capaz de acercarme a la medalla de plata para mejorar lo de Croacia. Y sin embargo en India, que acabé con unas molestias justo la semana anterior y demás, pues estuve peleando de otra manera, más tácticamente por esas molestias, y acabé ganando el campeonato, con lo cual ha estado muy bien. Enhorabuena. Felicidades. Ha estado muy bien. Sí. Con una incursión en campeonato oficial de 24 horas, estuve en el Mundial de 24 horas en Belfast, en el 2017. Y ahí hice, sin parar, 227 kilómetros. ¡Ostras! O sea, casi has corrido lo de Atenas a Esparta. Sí, prácticamente. Como una Espartatlón. No la has corrido aún. Esa no. Pero esa la tengo pendiente. La tengo pendiente en plan, como es algo mítico y algo bucólico, bonito, algo muy representativo de lo que es el ultrafondo, quiero correrla cuando vea que no tengo opciones de poder disputar un mundial. Sí. Porque es que si no es meterse demasiada tralla, ¿vale? Yo normalmente intento hacer como máximo una prueba muy fuerte de ultrafondo al año. A mí no me gusta. Hay otra gente que cada mes o cada 2 meses está haciendo. Yo es que quiero seguir corriendo 20 años más. Entonces me apetece seguir corriendo 20 años más. Y disfrutar. Entonces, cuando vea que a lo mejor o no soy competitivo o no le dé tanta importancia a estar peleando por puestos de honor en un campeonato del mundo, la Espartatlón la tengo. De todas formas, además, yo en 2 años, 3 años me gustaría intentarlo. Me gustaría intentarlo porque además es una carrera dura, porque es una carrera abierta al tráfico, no cierran el tráfico de allí. Encima tienes que ir esquivando coches. Y vas por carreteras con circulación, entonces hay que ir con cuidado, tienes que llevar asistencia para que se encargue de llevarte
el habituallamiento a los diferentes puestos que hay, y es una carrera en línea desde Esparta hasta Atenas, es decir, es una carrera en línea en la que llegas a la estatua de Filipides, el famoso soldado, y el premio que te dan por llegar, por ser finisher, que es una palabra muy de moda hoy en día en las carreras populares, tú tienes que llegar, le besas los pies a la estatua de Filipides, una estatua gigantesca que hay allí, del soldado, y automáticamente te ponen una corona de laurel y te dan de beber en una jarra con gente vestida pues como los espartanos, los atenienses de hace un montón de años, de hace más de 100 años. Qué guay. Y eso es un puntazo. Entonces eso es una experiencia que no se puede perder. Y la tengo que hacer. Lo que pasa es que ya veremos a ver. Bueno, pues hay que buscar el hueco. Ya nos lo comentarás Sí. cuando la hagas. Yo quería preguntarte, cuando estás corriendo tantas distancias, ¿cómo te sientes? En plan, ¿te sientes cansado? ¿Cuándo empiezas a flojear? ¿O paras un poquito y luego subes ritmo? ¿O cómo lo haces más o menos? Ahí depende del tipo de carrera. Mira, por ejemplo, 50 kilómetros. 50 kilómetros es un suspiro. En 50 kilómetros no te da tiempo prácticamente a nada. Hablamos de correr en 3 horas y media. Bajar de 3 horas y media en 50 kilómetros es correr rapidillo. Y luego es una carrera en la que estás gestionando tu posición en la carrera, estás viendo cómo van los demás, el circuito y demás. Digamos que es una prueba corta que da para poco. Carreras de 100 kilómetros ya da un poquito más de estrategia. Y así como en el maratón hay una cosa que se llama el muro, que es, digamos, una barrera fisiológica, ¿vale? Que si no gestionas bien el ritmo de carrera, lo que me pasó con 13 años en Valladolid, por ejemplo, que he dicho que en el 25 pinché, pues ese pinchazo suele pasar entre el 30 y el 35 en un maratón. En una carrera de 50 kilómetros suele ser en el kilómetro 40. Porque hay mucha gente que a veces ha intentado correr un 50 pensándose que es un maratón más 8 kilómetros. Y de eso nada. O sea, un 50 es un 50. Es decir, cuando pasas el 40 tú tienes que seguir entero para poder... Y te quedan 10 kilómetros. Claro, hay gente que estará acostumbrada a que al 40 ya... Su cuerpo ya está acostumbrado, dices, ya se relaja. Estoy ya llegando a meta. No, te quedan 10 kilómetros. Y esos 10 kilómetros normalmente suele ser donde se deciden muchas veces los puestos. Sí. ¿Vale? En una carrera de 100... Yo siempre he dicho como entrenador y como corredor que cualquiera que entrene medianamente puede llegar al 65 o al 70 sin problemas. Claro, cuando llegas al 65 te quedan 35 kilómetros para te llegar queda a casi una meta. maratón. Cuando llegas al 70, si tienes el bache en el 70, es que te quedan 30 kilómetros. Es que mentalmente eso lo Y entonces piensas... es fastidiado, es muy fastidiado. Sí. ¿Vale? Con lo cual, ese sería, digamos, el bloque donde hay que gestionar. Y entonces, pues esos 65, 70 primeros kilómetros tienes que intentar ir distraído con las cosas de la carrera. En qué puesto voy, cómo voy de ritmo, si fisiológicamente me encuentro bien, si he gestionado bien los habituallamientos, que es muy importante, gestionar el habituallamiento con la ingesta de hidratos de carbono, de absorción rápida, con geles, sales minerales. Es decir, hay muchas cosas que mirar ahí. Y entonces te da para estar entretenido, y yo utilizo esa parte del final, esos 35, 30 kilómetros finales, ya para sacar el cuchillo, metértelo entre los dientes y decir, vale, voy... Cuando yo fui bronce en el 2018, yo en el kilómetro 60 iba al 9º. Y yo acabé el tercero en esos últimos 30 kilómetros. Ahí es cuando empiezas a apretar. Ahí es cuando empiezas a decir, vale, este se le ve pajarito, este está pegando bocanadas, este parece un pececito fuera del agua, ya está empezando a pegar bocanadas. Y es cuando empieza la guerra psicológica y táctica de coger y decir, pues bueno, tú también vas justito, pero entonces... Dices, bueno, voy a ir acercándome y si veo que pega cabezazo, pues ataco y me voy. Yo supongo que cuando pasas a alguien, al que le pasas tiene que bajarle un montón la moral y el tema mental tiene que fastidiar. Sí, porque además ahí lo que se hace es que, bueno, yo por lo menos, y la gente que entreno yo, es decir, cuando tú pasas a alguien tienes que pegarle y tienes que pegarle fuerte. Es un zasca, ¿eh? Es como un zasca. Entonces... yo te paso a ti, Rafa, ¿vale? Y sí que yo soy de los que anima, venga, ánimo, tal, cual, no sé qué, vamos, tal, pero intento que sea un pase duro. Es decir, un pase duro porque a lo mejor Rafa intenta venirse conmigo.
Claro. Entonces, si intenta venirse conmigo, yo tengo que ponérselo duro de decir, no, espera, que yo vengo de atrás, te he cogido y te estoy adelantando, porque tú ibas delante de mí y Claro. me llevabas ventaja, pero es que ahora el que te va a sacar ventaja soy yo. Con lo cual es un poquito de guerra psicológica. Es decir, no puedes permitir que se te venga arriba porque es que entonces te lo llevas tú y le has como Impulsado que un poco. como que en vez de darle zasca y decirle y ahora me voy, chato, no, es como que venga, va, Rafa, vente. No, yo animo porque yo considero que lo bueno que tiene el ultrafondo es que crea muchos vínculos entre los corredores, porque hacemos lo mismo y es muy duro, pero claro, cuando ya te estás jugando un campeonato, yo sigo siendo muy amigo de mis amigos, pero yo estoy compitiendo. Claro. Estoy compitiendo y tienes que pelear. En 24 horas, por lo que hablábamos antes del límite, yo creo que está en las 15 horas. Hay que intentar llegar corriendo a las 15 primeras horas y en las 15 primeras horas ser capaz de seguir corriendo con cierta alegría. Entonces, si tú llegas a las 15 horas medianamente fresco, dentro de lo que puede ser estar corriendo 15 horas, Sí, claro. es donde ya empieza la batalla. ¿Vale? En 15 horas te quedan todavía 9 horas para acabar, ¿eh? Y normalmente suele venir la noche, que es cuando se empieza a hacer duro. Claro. Pero lo duro normalmente es la noche, porque es cuando los que van mal pues paran, tienen que parar, incluso algunos tienen que descansar o incluso retirarse. De hecho, yo corrí ese mundial, que hice los 227 kilómetros, y luego yo he corrido 3 pruebas buscando la mínima para el Campeonato del Mundo. Y yo me he retirado, vamos, he parado cuando llevaba pues 14, 15, 16 horas, que normalmente ha coincidido con el kilómetro 160, 170, y he dicho, vale, las condiciones atmosféricas o las condiciones físicas, esto se va a empezar a poner duro, prefiero parar ahora y buscar otra bala en otra competición. Sí, porque he visto que la cosa se iba a poner fea y a ver, el deterioro físico y fisiológico, sobre todo interno, que tienes en una prueba de ese tipo, pues yo prefiero parar con 160 kilómetros, que sé que en 2 días voy a poder volver a estar entrenando y buscando otro objetivo. Entonces eso me ha pasado en 2 o 3 ocasiones. Vaya. Y es que pienso, los 200 kilómetros que tú ves ya, hostia, llevo 200, pero es que aún te quedan casi 30 otra vez. O sea, los que corres tú, que te quedan casi 30 otra vez, ¿sabes? Sí, sí, es una locura. Pues a mí me gustaría comentar más a nivel profesional, porque tengo entendido que tú trabajaste en la bolsa, ¿puede ser? Sí, sí. Y me gustaría saber, pues, de cuando eras chaval, qué estudiaste, qué inquietudes tenías y por qué acabaste siendo entrenador. Pues mira, yo estudié, antes era la EGB, lo que ahora es la primaria y eso. Yo estudié pues la EGB, la estudié en el EPLA, de allí pasé a hacer el Sagrado Corazón en el bachiller, lo que ahora es bachiller, entonces era BUPICOU, que era en principio orientado hacia una carrera universitaria. A mí me gustaba todo lo que es el tema de letras. Yo era de letras, de hecho el bachiller que hice fue de letras puras. Yo estudiaba latín y griego, pero griego del clásico. Igual era una premonición por lo del tema de las Partatrón, ¿vale? Entonces yo iba encaminado a hacer pues algo similar a derecho, periodismo, y también me gustaba la rama de diseño y demás. Pero ¿qué pasa? Que con 15 años empecé a trabajar en la bolsa. Mis padres son funcionarios de toda la vida del Estado, en telégrafos, y entonces pues mi madre sustituía al telegrafista que trabajaba en la bolsa durante los veranos. En vez de estar en la central, en la plaza del ayuntamiento, iba a la bolsa y lo sustituía al que había destacado allí de la propia empresa. Entonces resulta que necesitaban un chaval para cubrir una baja en verano. Claro, verano, chavalito con 15 años, me llegan y me dicen, no, mira, ibas a ganar 40.000, creo que eran 30.000 pesetas, una cosa así, es decir, lo que hoy en día es casi nada. Exacto. Pero claro, tú dices, un chavalito con 15 años, 30.000 pesetas, cuando pues cobrábamos 25 pesetas o 100 pesetas a la semana en casa, que era lo que te pagaban tus padres, dices, uy, pues entonces con ese dinero, y empecé a hacer esa sustitución. ¿Qué pasa? Que cuando ya me quedé allí, pues aquellos me dijeron, oye, pues si quieres seguir y tal, porque pues ampliaban, sacaron un puesto,
Y yo llegué allí de vete a ingresar al banco, el cheque vete a llevar esto, a ponerme los cascos en el corro de contratación, es decir, empecé, no de botones porque no existía eso, pero sí un poco como entre ordenanza y administrativo, Sí. ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquellos me dijeron de seguir, y yo dije, entonces, ¿qué pasa? Que al final el tercero de BUP y COU lo hice a distancia, porque dije, claro, yo ya no puedo... Yo prefiero seguir trabajando, si puedo trabajar y estudiar, pues tal. Claro. Y entonces yo trabajaba y estudiaba, ¿vale? Y claro, pues tú sabes lo que es llegar, es como si ahora estás en bachiller, cumples los 18 y te vas a la universidad o te vas a bachiller con coche. Bueno, tus compañeros flipan, o sea, yo llegaba allí con mi cochecito, vengo a almorzar con vosotros. Y Eduardo, nuestro compañero de toda la vida, ya tiene un coche, ya un Renault 5, que encima era la bomba. Y entonces, pues ¿qué pasa? Que ya tocas dinerito, eres jovencito, tocas dinerito y demás, y dices, pues a ver, mola. Alterné estudios y trabajo hasta que llegó un momento en el que ya con 20 y tantos años, después de hacer el servicio militar, que en aquella época se tenía que hacer y demás, pues después de hacerlo, yo llegué y cuando me reincorporé a la bolsa con 25 años, después de la mili, pues resulta que se me planteó la oportunidad de trabajar de entrenador, que yo ya ayudaba a mi entrenador. O sea, yo me encargaba dentro del club que formamos, que era el Sitges de Burjasot, me encargaba de coordinar con mi entrenador los papeleos administrativos y federativos del club, ¿vale? De los jovencitos. Y mi entrenador se encargaba de los corredores populares, los maratonianos y todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que me surgió la oportunidad de echarle una mano y entonces empecé a valorar y decir, a ver, si yo, que en la bolsa yo ya había progresado, yo trabajaba en el centro de cálculo, es decir, a nivel informático, con un sistema primero 32 de IBM y luego un 34, con perforadoras, con cintas, es decir, era, digamos que para aquella época era como que yo estaba trabajando en la NASA, o sea, era una pasada, porque tampoco habéis conocido lo que son los disquetes ni nada, pero antes los ordenadores funcionaban con una cosa que se llamaba disquete, que metías ahí, que era un soporte magnético, que era donde estaba la información a base de ceros y unos. Es decir, no tecleabas nada más que ceros y unos. Y teníamos, por ejemplo, perforadoras que hacían, era lo que metía la información en los disquetes. Entonces se me iba a hacerse el cambio al sistema del mercado continuo en la bolsa, y iban a hacer una reestructuración de plantilla. Yo vi el programa, el plan estratégico de la bolsa, donde iba a haber una serie de despidos y demás, y yo fui a hablar con el presidente de la bolsa y le dije que si no tocaban a mis compañeros del centro de cálculo, ¿vale? Y tenían que tirar a alguien a la calle, pues hombre, yo que era joven y que yo tenía oportunidades, pues que estaba dispuesto, si llegábamos a un acuerdo, a marcharme. Porque yo ya tenía en mente que, a ver, si yo cuando salgo de la bolsa me quito la corbata a las 3 de la tarde y sin comer me voy a entrenar yo para mí, luego como súper rápido y luego me voy al entrenamiento de los atletas para ayudar a mi entrenador con el entrenamiento y de ahí gano tanto, digo, pues entonces si tengo toda la mañana libre y me puedo dedicar a entrenar por la mañana, a hacer mis cosas y luego por la tarde a tener un grupo de entrenamiento y poder sacar mi dinerillo, digo, igual gano lo mismo y encima no estoy con la corbata y con el traje. Y resulta que voy de chándal, que es lo que me gusta. Sí. Y claro, toda la familia, amigos y demás, estás loco. Un trabajo fijo, pues yo ya llevaba unos cuantos años trabajando en la bolsa. Estás loco, ¿cómo se te ocurre? No puedes dejar un trabajo así, porque era un trabajo... Hombre, a ver, tú dices que trabajas en la bolsa, incluso ahora sigue siendo un trabajo que dices, wow, trabajas en la bolsa. Y eso pasó con 25 años. Y hasta la fecha han pasado más de 25. Es decir, y a estas alturas sigo pensando que yo no me arrepiento absolutamente para nada de haber pegado ese salto. Es decir, porque yo desde entonces me lo dejé, me he dedicado a ser entrenador, me he dedicado a intentar entrenar profesionalmente sin ser profesional y no tengo ninguna queja, creo que me ha salido bien. Muy bien. Todas las cosas. Todas. Tanto lo de entrenar
a gente como lo de entrenar a mí, porque yo he tenido atletas que han tenido resultados muy buenos. Sí, al final decidiste hacer lo que te gustaba, lo que te hacía feliz y te ha salido bien, así que... Es que yo creo que eso es importante en la vida. Es que muchas veces ves gente triste, ves gente gris, ves gente que no tiene... Bueno, pues ¿qué toca? Toca estudiar primaria, estudiar la ESO, ahora no quiero hacer bachiller, me pongo a trabajar en un taller, hago lo que sea, pero vas al taller no porque te guste la mecánica de los coches o de lo que sea, sino porque hay que ganar algo de dinero, porque si quiero independizarme, y vosotros lo sabéis, independizarte es costoso, cuesta mucho tiempo y dinero, es decir, y que tú puedas hacer lo que realmente quieres y que encima eso sea tu modo de vida, yo creo que es perfecto. Es decir, yo creo además que soy feliz. Creo que yo creo que es debería ser el propósito de todo el mundo, vamos. Sí. El trabajar en algo que le gusta y ser feliz. Sí. Y yo quería saber cómo fundaste el club, o si lo fundaste tú, cómo fue ese tema. Yo estoy entre los que estaban cuando se fundó el club. El club en 1900... Nosotros ya llevábamos a competiciones escolares. Había dos tipos de competiciones escolares porque todavía no estaban las autonomías montadas. Es decir, las autonomías creo que son a partir de 1985. Entonces, antes había una cosa que era competiciones escolares de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, que era, digamos, para los colegios privados. Y por otra parte había otra competición que eran los escolares que venían del antiguo movimiento de cuando el franquismo y todo esto, ¿vale? Entonces, yo me encargaba con Javi Llorens, mi entrenador, de los jovencitos y coordinábamos eso, y como éramos Sagrado Corazón, que era un colegio semiprivado, pues participábamos en las competiciones de la CC. Cuando empezamos a juntar corredores populares, ¿vale?, porque en el Ayuntamiento de Valencia inició una campaña que se llamaba Andar y Correr, y era para hacer deporte saludable, todo esto es anterior al Maratón de Valencia. Nosotros ya fuimos allí, pues lo típico, ¿no? Te juntas con gente que dice, uy, pues yo soy de Burjasot, uy, pues yo soy de Godella, pues tal. Y entonces nos juntábamos, y al final lo que hacíamos era que cuando salíamos a correr, que yo quedaba con Rafael Calandín, alias tu padre, y con otros quedábamos en la puerta de la plaza del Ayuntamiento, pues yo creo que a las 6 y pico de la mañana. Allí quedábamos en las escaleras, nos veíamos, salíamos, nos íbamos a correr, volvíamos, y luego los mayores se iban a trabajar y nosotros nos íbamos al colegio. Pues yo recuerdo que en esa época, pues a lo mejor te cruzabas, que no había casi nadie, ¿no? Pero te cruzabas con uno corriendo y enseguida íbamos todos, oye, mira, es que queremos montar un club, queremos juntarnos y tal, y ahí fuimos haciendo piña. Y en 1985... Claro, esto era ya gente mayor, yo todavía era un pipiolo, y lo que hicieron fue pasar por una notaría y fundar una sociedad deportiva, porque entonces no eran clubs, entonces se llamaban Sociedad Deportiva El Sitges, que significa los silos en valenciano, porque Burjasot es la ciudad de los silos, ahí almacena el grano. Hay un almacén con 40 tinajas gigantescas, que es donde se almacenaba todo el grano de la ciudad de Valencia. Sí. ¿Vale? Para que durante el invierno estuviera almacenado y se pudiera servir a Valencia y área metropolitana. Entonces, se fundó la Sociedad Deportiva El Sitges al principio del 85, y en octubre ya sí que se hizo la constitución ante notario. Yo no estaba porque yo era menor y no podíamos estar ahí, pero yo soy de los que está desde el inicio en el club. De hecho, en la actualidad soy el presidente, pues no sé si la friolera de 25 años, una cosa así. Se ve que es que nadie quiere coger el timón, pero quizá también un poco porque yo veo que es necesario, bueno, siempre hay que tirar para adelante con los proyectos. Y yo creo que tengo un buen equipo, he tenido un muy buen equipo durante todos estos años a mi alrededor echándome una mano para gestionar el club, y no me importa ser la cabeza visible. Pero ya te digo, que desde el 10 de octubre del 85 fundamos el Club de Atletismo El Sitges ya de manera oficial como tal. Es decir, su antigüedad está ahí y son 38 años, ¿eh? Sí. 38. Es Casi la suma de vuestras edades, ¿eh? casi. Pues yo quería hablar un poco de cómo es entrenar a
desde chavales desde 10 años hasta, bueno, incluso igual menos, hasta pues la edad que más adultos que ya trabajan y todo. ¿Cómo es esa experiencia de igual alguno que le ves que ha venido a probar y dices, hostia, este chaval, cuidado? ¿Cómo es eso? Eso es muy curioso porque además, claro, en tantos años de entrenador da para haber visto mucha gente y haber sacado mucha gente. Ahí hay varias cosas. La primera es que tienes que dividir a la gente por grupos de edades. Ahora ha cambiado en comparación con hace incluso 10 años. O sea, ahora el trabajo es totalmente diferente. Yo ahora tengo 4 entrenadores conmigo. Es decir, yo ahora como gestionamos el club esto hace años era impensable, pero es que ahora sería impensable hacerlo de otra manera. Yo ahora tengo un entrenador especialista en lanzamientos, que es Vicente Navarro, que además es de aquí de Catarroja, de aquí al lado. Tengo un entrenador que es para la gente de velocidad, que es José Manuel Calvo. ¿Aún sigue? Que aún sigue, que este es de los legendarios del club. Sí, sí. Lo entrené yo de infantil y de cadete, o sea que imagínate. Bueno, yo me acuerdo de su gemelo, que es como mi cabeza. Como una pierna. O sea, es el simpi, el sin piernas. Tenemos a Javier Pastor, que es el entrenador de saltos. Y estoy yo, que coordino un poco lo que es la velocidad, el medio fondo, y coordino un poco la dirección técnica del club. Es decir, que ahora tenemos entre 4 y 6 entrenadores, 6 técnicos dedicados a todo lo que es el club, porque hablamos de que tenemos en torno a 250 atletas a lo largo de cada temporada. Sí. Con lo cual ahí los tenemos divididos por grupos de edades. Y tenemos además dividido de grupos de edades en diferentes horarios, porque no se puede estar a todos los palos. Claro. Hay otros equipos que lo hacen así y yo creo que así no puedes trabajar seriamente si quieres. Primero, que la gente aprenda bien y luego que el que tenga posibilidades de poder conseguir algún objetivo deportivo lo pueda alcanzar, ¿vale? De hecho, a mí lo que me llena de orgullo y satisfacción, como diría nuestro querido rey emérito, es el que yo he tenido atletas que empezaron conmigo con 10, 11 años y han acabado, por ejemplo, el caso de Enrique González, que ha sido uno de los mejores atletas del club con diferencia, pues acabó siendo subcampeón de Europa en la categoría sub-18, es decir, en la categoría juvenil, y quinto olímpico juvenil en Singapur, en unos Juegos Olímpicos a imagen y semejanza de los absolutos, pero para la categoría juvenil. O Eva Morcillo, que también ha sido una de las mejores atletas que hemos tenido, que fue subcampeona de Europa en relevos 4x100 con la selección española. Es decir, y es gente que empezó desde pequeñita. Entonces, muchas veces a esa misma gente las hemos puesto de ejemplo con el resto cada año cuando entramos. Es decir, diciéndoles desde el principio que cogemos desde 5 años, ¿vale? Entonces, pues les dices, bueno, a ver, si trabajamos, si os lo tomáis en serio, si os esforzáis y demás, pues ¿por qué no podemos tener otro Enrique González dentro del club? Es decir, porque realmente el atletismo es un deporte individual y el deporte individual lo que hace es que tiene mucho que ver con el trabajo que hace cada uno junto con su entrenador y luego el tener determinada suerte por no lesionarse, es decir, no tener problemas físicos y demás. Sí. Entonces, pues claro, tenemos como núcleos de entrenamiento. Trabajamos los primeros, los pequeñitos van pasando absolutamente por todas las pruebas y tienen un horario especial a primera hora de la tarde, porque así salen del colegio, meriendan, vienen a entrenar y ya tienen la faena hecha. Sí. Ya se pueden marchar a casa para luego, pues lo típico, ¿no? Es gente que cena pronto, se acuesta pronto, tiene que hacer, por a lo mejor, sus cositas de clase. Y luego ya, digamos, en ese segundo turno tenemos mezclada a la gente de pista, los atletas que entrenan muy en serio, junto con los corredores populares. Y cada uno tiene la faena que le marcamos los entrenadores. Wow. Es decir, unos tienen que hacer series, otros tienen que hacer técnica, otros tienen que rodar, que salir a correr. Es decir, velocidad, vallas, cada uno lo que le toca. Yo me acuerdo de los entrenamientos. Ha pasado. Me acuerdo. Y además tú has pasado por esto, ¿eh? Tú has pasado tanto por la escuela como luego a entrenar un poquito más en serio. De hecho, muchas veces pasa, pues como con Rafa, que se lo deja jovencito porque se pasa al mundo del gym, que mola muchas veces mucho más, y entonces te quedas y dices, pues cuando hablo con su padre digo, es que yo creo que igual
Rafita podía haber todavía apurado un poquito más porque ya empezaba a hacer cositas en la parte del final cuando acabó dejándose el atletismo. Y entonces ahí siempre te quedas diciendo, ¿qué podría haber hecho? Y si hubiera dedicado a esto, ¿hasta dónde habría llegado? Ya. La intención es siempre, por parte de los entrenadores y mía como director técnico del club, es no acabar diciendo eso de alguien. Es decir, acabar diciendo, pues mira, Rafa al final su vida ha pegado un giro, que se ha dedicado pues a buscarse un trabajito y a querer estar con los amigos o hacer gimnasio porque le mola y demás, y está feliz y contento. Y hemos hecho todo lo posible para que él fuera feliz. Entonces, muchas veces veo a exatletas que me vienen y me dicen, joder, es que yo me lo pasaba súper bien y yo estaba súper a gusto, y entonces me llena otra vez de emoción y de alegría ver que por lo menos hemos hecho que la juventud de muchos de vosotros haya estado bien, os lo hayáis pasado bien y os hayáis formado a través del atletismo en todos los valores que marca, es decir, el esfuerzo, el sacrificio, el tesón, la constancia, que hoy en día... Sí, yo eso lo viví todo absolutamente en atletismo, tanto en las competiciones, que tú dices que es un deporte individual, pero al final también convives todo el rato con tus compañeros, con gente contra la que estás corriendo y que acaban siendo amigos. Exacto. Es que acaban siendo amigos. Sí. Y luego hay competiciones por equipos en las que suma la posición de todos y, por ejemplo... Yo siempre pongo el ejemplo con deportes de equipo como fútbol o baloncesto. El fútbol depende de que la pelotita entre en una red con un cuadrado que hay que se llama portería. Entonces, si entra el balón ahí y lo has metido tú, ganas, ¿vale? En atletismo ganas tú desde el momento en que corres una prueba de velocidad y al día siguiente, cuando vuelves a correr la prueba de velocidad, mejoras tu marca. Sí. Pues eres un campeón. Hayas quedado el primero, hayas quedado el quinto o hayas quedado el octavo. Es decir, da absolutamente igual. Sí. Tienes un componente en el que tú vas sumando tus marcas. Y si tú vas mejorando tus marcas, vas avanzando. Con lo cual es muy... Y en las competiciones por equipos, pues a lo mejor yo quedo quinto, pero tú has quedado primero y entre un primero y un quinto, pues ya estamos ahí terceros por equipos. Y se van sumando los puestos de cada uno. Entonces creo que también tiene esos alicientes. Sí, está muy bien. Yo me acuerdo el último día que fui, Edu, me voy a dejar el atletismo y tú, no te pongas muy fuerte que no sé qué. Sí. Y eso, pero bueno, hemos aguantado más o menos. No, hombre, pero tú, por ejemplo, has seguido manteniéndote en una forma de vida sana deportiva. Con lo cual, súper orgulloso y súper contento. ¿Por qué? Porque es lo que buscamos en el fondo. En el fondo somos formadores de personas. Es decir, es como que somos profesores de una rama deportiva específica como puede ser el atletismo. Entonces yo creo que todos los profesores a lo que aspiramos en su día, porque aunque seamos entrenadores, yo creo que es más la figura como profesor y educador que como entrenador. Es decir, porque ya llega un momento, ahora con la edad que tenéis vosotros, es cuando deberíamos de decir, bueno, y ahora vamos a apretar el tornillo. Es decir, ahora tienes que entrenar, mucho. Estás en tu... Porque estás en la plenitud y entonces tenemos que buscar el rendimiento deportivo a tope. Desde los 17, 16, 17, 18 hasta los 25 es cuando digamos que sí que hay que estrujar. Por eso un niño de pequeño no puede estar haciendo salvajadas, ¿vale? Claro. Va más o menos por ahí. Pues Edu, tenemos que hacer una cosa, que es que pongas el último post-it de la primera temporada. Exacto. Así Tienes que... ahí todos los post-its, tienes el rotulador, Sí, elige el que quieras. Esto está muy gracioso, ¿no? sí. Tienes que poner nada, lo que tú quieras. Una frase, un dibujo, una palabra, una firma, lo que tú quieras. Bien, lo que tú quieras. Vale. Pues... Lo que se te es ocurra. una lástima que acabe. Esto tendréis que seguirlo, ¿eh? Sí. Sí, No, vamos a seguirlo. es Acabamos la primera temporada, pero la segunda obviamente vamos a seguir porque... Sí. Y a ver si el próximo día, la próxima temporada puede venir Edu otra vez y Sí, contar para lo que cosas. queráis. A contarnos cuando hagas la de Atenas. Sí, esa estaría muy bien. Buah, eso hay que poner en el cuadradito también. Está bien. Mira, tenemos un post-it de un chico que vino, que se está preparando la maratón, que puso ahí bajar la maratón de 3 horas. Puso el cuadradito y nada, cuando la haga y vuelva, si lo cumple, pues lo marcará. Sí.
Eso está muy bien, porque además esto dentro del mundo del atletismo y en el de la vida son pues lo típico que la gente busca, la confabulación y el universo y que se le cumplan los deseos y demás. Muchas veces verbalizarlos o ponerlos es una forma de buscar atraerlos. Sí. Pues mira, os pongo una de las frases más importantes para mí, que creo que emana de todo lo que es la filosofía olímpica, el Situs Altus Fortius, que significa más fuerte, más alto, más lejos, ¿vale? Con lo cual, creo que eso marca muchas Brutal. veces lo que buscamos dentro, por lo menos dentro del mundo del deporte Genial. y dentro de la vida. Pues que nada, es- Edu, te dejo que lo pongas tú. Tienes ahí chinchetas para colgarlo. Si eliges tú donde quieras, donde quepa. Me gusta, la frase es Es latín. efectivamente. Esto viene Digo, de... por si acaso es griego y la cago. No, el griego es muy difícil, ¿eh? Ya, supongo. Ahora, Bueno, claro. vamos a De hecho, ponerlo. el griego se escribe en griego. No. Aquí. Además te he puesto ahí lo de 50 kilómetros. 50K, 100K y ultra. Entre otras cosas porque dentro de ultra también están muy de moda las carreras ahora y organizamos una en Burjasot, con lo cual Sí. os invitaré para que vengáis a verlo, ¿vale? Vale. Ah, pues hay que ver Que a son- correrlo. Bueno, a correrlo, igual si se hace por parejas, que son 6 horas, 12 horas, 24 horas, y las organizo conjuntas, 6 horas, 12, 24, 50 y 100. Entonces cada uno elige la prueba y como el 24 horas empieza a las 12 de la mañana y acaba a las 12 de la mañana del día siguiente, a lo largo de esas 24 horas vamos sacando las diferentes carreras. Vale. O sea que os avisaré para que vengáis, aunque sea de pasada, Sí, a a almorzar, a desayunar, a lo Claro. que queráis, y a que veáis realmente a estos corredores participando. Sí. Yo no puedo participar, que es una de las cosas que a veces me apena, porque yo lo organizo como a mí me gustaría Ya. que lo organizaran, porque yo he Claro. corrido por muchas partes del Y mundo. tienes que estar atento. Y claro, ¿no? Si estás organizando no puedes es imposible. ponerte en otros. Pues tenemos nada, pegatina. sí, están ahí. Ah, vale. No las hemos cogido. Que nada, te estaba Mira, se me había olvidado, se me había olvidado. Te vamos a dar la pegatina del podcast. Qué bueno. Y nada, para que la pegues donde tú quieras. Pensat y fet. Muy bien. Pues la pegaremos. Hombre, a ver, vosotros tenéis aquí un corcho. Yo, evidentemente, tengo en el frigo. Todo el mundo a veces se pone imanes de dónde va. Sí. Pues claro, yo con todo lo que he participado, yo normalmente cada año me hago un resumen de la temporada. Ah, En donde aparece el volumen de kilómetros que he hecho al año, Ah, qué que me guay. salen en torno entre 7.000 y 10.000 kilómetros al año. Ostras. Me salen. Todo depende de lo que haya preparado. Lo mismo que mi la, coche. la gente pone lo que escucha en Spotify, los minutos, Sí, y sí, Edu sí. los kilómetros. Yo lo mido en kilómetros. Entonces siempre en ese resumen pongo la foto más representativa de ese año. Este año ya tengo preparada la del podium en la India, en el Campeonato del Mundo. Y siempre pongo alrededor kilómetros, horas destinadas y las marcas que he hecho durante cada año. Y, por supuesto, un imán, pero yo solamente pongo imán de los sitios donde yo he competido y he corrido. Sí. Con lo cual, el Pensat y Fet, evidentemente, se va a la nevera, porque Claro. yo he estado aquí y entonces eso se tiene que quedar ahí. Qué Lo, guay. lo pondré ahí, que Qué ahí, ilusión. Un honor. ahí siempre me acordaré de vosotros, porque además está muy gracioso. Pues si quieres te doy otro y lo puedes poner si quieres en el club o... Sí, claro. No sé si hay alguno recortado. Tocará recortarlo. La verdad Ahora es Sí, que si lo no lo hemos recorto- hecho- Lo hemos sí. hecho justo para, Ahora se lo damos. para el episodio 50, Sí. luego lo recortaremos. Luego lo recortamos y lo pondremos ahí en el club. Porque Muy bien. además, joder, tú eres parte del club también. Porque una de las cosas que a mí me mola es que de vez en cuando aparece alguno de los antiguos atletas que pasa para saludar. Pasa para saludar y bueno, luego por redes sociales evidentemente hay muchísima gente que va viendo las cosas y de repente ves que te dicen enhorabuena, no sé qué tal, y dices, ostras, cuánto tiempo sin saber de este. Y ves que te está siguiendo en redes sociales. Bueno, ya no te digo que a veces, claro, para entrenar esto hago tantos kilómetros que me paso muchas horas corriendo. Claro. Hay veces que me pitan y yo voy saludando así y vas diciendo, Y no sabes no quién sé es". quién es. No sé, y que luego te viene, te saludé el otro día y dices, ya, era este. Pues nada, te Pues agradecemos mucho que hayas venido. Un honor que sea el último episodio. Yo creo que ha quedado Para mí perfecto. también, ¿eh?
Y nada, ha sido la verdad brutal todo lo que nos has contado, lo que has corrido, todo lo que has vivido en este mundo, y te agradecemos que hayas venido y estás invitado a volver en la segunda temporada. Sí, a mí me ha gustado un montón tenerte por aquí. Hombre, a mí me hizo gracia cuando Rafa me llamó, además, yo creo que lo puso ahí con la boca pequeña de decir, por si acaso, pensándose que a lo mejor no me apetecería o lo que sea. Hombre, podrías venirte y tal. Y yo, bueno, ya lo viste enseguida, te dije, nada, sin ningún problema. Entre otras cosas, primero porque es amigo y segundo porque yo creo que, bueno, es dar otro punto de vista, ¿no? Es decir, aquí han hablado de muchas cosas. Y entonces yo creo que es dar otro punto de vista que a lo mejor también a la gente le puede llamar la atención. Seguro que sí. Y creo que es un gran trabajo lo que hacéis, ¿eh? Además está muy currado. Muchas es gracias. que esto está muy currado. Es que tú ves esto y yo cuando he entrado digo, Qué coño, guay. es que esto parece un set. Yo he ido a televisiones, he ido a radios y demás. Es que esto poco guay. tiene que envidiarle, ¿eh? Joder. Me mola. Pues me alegro Guau, mucho genial. porque Gracias, ya te digo que eres la última persona que va a vivir esta sensación de entrar aquí. Sí. Porque va a ser en otro espacio que igual no es tan acogedor o es diferente, digámoslo así. Y me alegro mucho de que hayas sido tú y nada, darte las gracias por haber venido, por haber sido mi entrenador y poco más. Y nada, te dejamos despedir el podcast, como a todos los invitados, el último podcast de la temporada, te dejamos despedirlo. Bueno, pues nada, que estos dos cracks hacen un gran trabajo, y además lo hacen ameno, lo hacen divertido, lo hacen entretenido, y que hoy en día estamos en el mundo de los podcasts. Es decir, es que esto ha evolucionado. Es decir, lo que antes escribíamos, que también escribíamos cartas a los amigos y esas cosas, es que ahora es esto. Entonces yo creo que es una iniciativa que está muy bien. A mí me gusta la gente que sea emprendedora, es decir, a mí me gusta que la gente se mueva, que busque, y yo creo que lo que hay que hacer pues, es sencillamente pues, apoyaros en todo lo que podáis, para lo cual podréis contar conmigo para todo lo que os apetezca. Y a vosotros que estáis al otro lado, pues sencillamente animaros a seguirlos, porque hay que seguirlos, hay que escucharlo, hay que guardárselos, porque de vez en cuando dices, me apetecería volver a oír, a ver qué decía el loco aquel de tantos kilómetros y tal, porque estoy empezando a correr o porque voy a correr un maratón. Y de tantos y tantos temas de los que habéis estado hablando, con lo cual... Y luego hay que buscar eso, hay que buscar cada año, ir rellenando, Sí. y luego que poco a poco, que también es importante, poco a poco, pues ir buscando recursos, pues para que también sea una forma de que vosotros veáis recompensado también las horas que le dedicáis. Sí, que eso totalmente. es importante, ¿eh? Sí. Eso es importante, con lo cual, empresarios, por favor, hay que aportar y hay que dedicar recursos a esta gente para que siga trabajando y siga dando este tipo de contenido, que es muy importante. Muy bien. O sea que nos vemos en la Muchas gracias, próxima. Sara. ¿Vale? Vale, Nos chicos, vemos en la hasta próxima. luego. Chavales. Chao.